La siguiente es una producción de Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11, Franja del Río, ciudad de Rosario. Los discos son fotografías de un momento musical, una instantánea que perdura a través del tiempo y el espacio, perpetuando melodías y generando emociones que se reinventan con el correr de los días. Una sucesión de canciones que definen historias, lugares, paisajes. Toda canción tiene una razón de ser y un porqué. Todo autor quiso decir algo. En cada escucha surgirán tantas interpretaciones como sentimientos necesiten salir a flor de piel. Bienvenidos a este viaje mágico a través de las canciones, de los discos de mi ciudad, discos de mi ciudad. Soy Fabián Gallardo y vamos a hablar del disco Revelando Secretos, que fue grabado en el año 1993. Un disco, sobre todo en la época que fue grabado, era un resumen de las cosas que uno venía haciendo durante un tiempo, ¿no? El primer disco que uno hace, por ahí, es un resumen de todo lo que hizo y lo que da vueltas desde que empezó a grabar y le empezaron a gustar las cosas. Ya cuando empieza a tener una lógica el tema de grabar discos anualmente o cada 2 años, bueno, era sobre todo una manera de resumir lo que había vivido, lo que había pasado, lo que había sentido compositivamente en ese año y medio, ¿no? Esperando por ti tuvo un par de luchas, porque la compañía, que en ese momento era WEA, que después fue Warner, le gustaba desde que empecé a mostrar los demos, porque para un disco se hacían demos, ¿no? Entonces uno tenía una serie de demos, grabaciones caseras, muy caseras algunas, y las mostraba a la compañía. Yo tenía una comunicación excelente con la compañía, con Chacho Ruiz, que era el presidente de la compañía, que no me exigían, no, mirá, tal cosa no, tal cosa así. Pero a Chacho le gustaba mucho un tema que se llama Ella y yo. Entonces quería salir con él. Yo quería salir Esperando por ti. Le digo, no, mirá, apostemos Esperando por ti. Lo que logré primero fue que pusieran como tema 1 el lado 1 del disco, o sea que arrancaba con él. Pero igualmente, pese a que era el primer tema del CD, en la compañía seguían pensando que iban a sacar como primer corte Ella y yo. Así que bueno, después también me costó otra lucha más y terminó siendo el primer corte también. Mentiría si te digo, me da igual no saberlo. Dos verdades, dos destinos llegarán. Dos Destinos salió como casi siempre primero la música. A mí me salen primero las músicas, después voy buscando letras. Y resulta que tenía algunas cosas, pero no estaba completo. Y como este disco yo lo compartí mucho en el tema de su realización con Ariel Pozo, guitarrista de esta ciudad, que después, sigue tocando como guitarrista de Miguel Mateos, formó parte de Grafiti, un grupo muy importante acá de la ciudad. Bueno, yo esta grabación la compartí mucho con él. Es más, yo vivía en la casa de él mientras grabábamos este disco. Y Dos Destinos estaba sin terminar la letra y se la di a Ariel. Le digo, fíjate más o menos, ¿viste? Y bueno, terminamos haciendo la letra medio entre los dos. Terminó contándose una historia que me gusta, un tema que de esos, te digo, la mayoría de los temas de este disco los puedo tocar hoy y que no me parecen como a destiempo. Me parece que están bien. Me parece que son temas que puedo tocar hoy y puedo decir, che, ¿cuándo lo compusiste? Ayer. No me molestaría decir que Dos Destinos lo compuse ayer, porque son temas que seguiría haciendo.
Pero sí, tiene un poco esa historia. Era un tema que no tenía la letra terminada y mi amigo Ariel Pozo tiró unas palabras por ahí y después lo terminamos. Voy a decirte algo de mí, que tuve un sueño sin fin. Aunque el viento cambie, yo voy a estar aquí. Había una taza. Después de la lluvia, parece una seguidilla, pero este tema yo lo empecé a componer con una máquina que tenía en ese momento que se llamaba Roland MB30 y era una máquina que tenía un sequencer, que tenía una máquina de ritmo y tenía sonidos de teclados también. Entonces, después de la lluvia está hecho absolutamente toda con ese aparato y también estaba armadísima y había una parte que era la parte C de la canción, la parte diferente que no tenía letra. En este caso, en una gira concretamente en Chile, si no me equivoco, en una habitación de un hotel, le muestro a Fito el tema entero y le digo, me falta este pedacito de letra, me falta acá un pedazo de letra, y ahí me tiró un pedacito. O sea que la seguidilla, tema 2 y el tema 3 de este disco tienen una colaboración en letra que casi nunca sucede, te digo, porque no sé, el 99% de los temas que grabé en toda mi vida son míos, y hay 3 temas o 4 que tienen una letra compartida, y este es uno. Ella duerme sin mí no habla de nadie. En realidad, Ella duerme sin mí es un experimento de acercamiento al rock y blues, de jugar un poco con esas guitarras un poquito diferentes a las que suelo incluir en mis temas, un poco de una estructura media clásica de armonía, porque es una armonía casi de rock, ¿no? O sea, la clásica vueltita. Y cuando terminé de hacer el tema, me pareció como que, bueno, que la letra también tenía que tener algo un poco acorde a esa música y terminó saliendo Ya duerme sin mí. Pero es uno de los experimentos de este disco. No por experimentar hacer cosas raras, pero me gustaba incursionar en cosas que no manejo tanto. Me gusta arriesgarme un poquito, ¿viste? Y en los discos sucede eso. Cuando me preguntabas al principio de qué es un disco, y un disco es una mezcla de cosas, y muchas de las cosas son las que te salen, otras cosas que sabes hacer y te esforzás y salen, y otras que no sabes y sabes hacer, pero te arriesgás para ver cómo sale. Entonces esa mezcla de cosas termina siendo un disco. En este caso, este ritmo, que no es muy del estilo de lo que pueden ser mis canciones, fue como una especie de experimento, de desafío, de moverse en otras aguas un ratito. Revelando secretos, cuando uno busca el nombre de un disco, casi siempre va a los nombres de los temas, a ver si más o menos uno tiene una potencia o una... Y cuando escribí Revelando Secretos, la letra, por cierto, bueno, es muy, muy descriptiva y a mí me gusta mucho. Me pareció también que el título daba mucho, que dejaba mucho a la imaginación, ¿no? Revelar secretos, y siempre yo termino asociando las cosas con la fotografía porque es otra de mis pasiones. Entonces el revelar también me iba para el lado de las fotos, se me mezclaba, ¿viste? Mi primer disco se llamó Radio Fotos, el primer tema del primer disco se llama Amor en la Radio, o sea, siempre estoy con la radio, con las fotos. Hay un tema que se llama Fotos de gatos, otras fotografías en mi cabeza, siempre doy vueltas por ahí.
Y cuando uno de los títulos del disco, uno de los temas del disco, que se llamaba Revelando Secretos, digo, bueno, me parece que este es el título. Y así quedó. Pero este también es un experimento raro. Tenía una idea también de programación con esta máquina que te decía anteriormente, esta Roland MB30. Está todo hecho con esa máquina, todo programado con esa máquina. Los ruiditos, los scratch y todas esas cosas. Y la letra, cuando empezaba a hacer un rap, y yo nunca había hecho un rap, ni quería rapear, ni sabía rapear. Entonces digo, no, la voy a hablar y voy a deformar la voz para que más o menos tenga una cierta, un cierto sello diferente, ¿no? Y bueno, y así salió. Y cuando la estoy terminando, estaba grabando en el disco Selsam El Goulan, los coros, ¿no? de este disco. Una música increíble que después compartí muchas giras con Fito en la época del Circo Beat. Digo, no, perdón, en la época del Tercer Mundo. Y resulta que le digo a Celsa, ¿no conoces a alguien que cante o sea, que hable francés pero que tenga ritmo, que pueda decirlo de alguna manera con onda? Uy, tengo una amiga mía, genial. Y vino su amiga al estudio y después que termina mi parte de letra, empieza la letra en francés, de lo mismo que yo dije en castellano, y me parece que también le tendría a dar el toque raro que yo quería, el toque de ese clima muy particular que tiene este tema, y terminó siendo el título del disco. Nada más que el cielo tiene una historia buenísima. Estábamos grabando en Ion este disco, un estudio de los más importantes de Buenos Aires en ese momento. Sigue siendo un gran estudio, por ese estudio pasaron todos. Pasó de Mercedes Sosa, Charlie, Fito, León, Lerner, Piazzolla, el que se te ocurra pasó por ese estudio, ¿no? Y la mayoría de esos artistas, la gran mayoría, pasó con el técnico que se llama Jorge da Silva, el portugués. Estoy en ese estudio que tiene un piano acústico, por supuesto, como todos los estudios grandes, grabando este disco, que era de 13 temas. Y cada vez que había un bache en la grabación, yo me ponía a tocar el piano y me sale una música muy pianística, muy de piano, ¿viste? Y la tocaba, cada vez que había un bache tocaba esta canción. Y pasa el portugués un día, ¿y eso qué? Me dice, no, me salió acá. Tenés que grabar eso. No, pero no tiene letra. Le digo, estoy recién boludeando con el piano. No, me dice, pará, tenés que grabar eso. Bueno, quedaban, ponele 5 días de grabación. En esa época uno contrataba un estudio por una cierta cantidad de tiempo, un mes, 20 días, normalmente corridos. Uno se quedaba ahí en Buenos Aires grabando y haciendo. Y bueno, tenía que terminarlo en ese tiempo. Bueno, y faltaban 4 días. Cuando ya el tema estaba entero y yo cada vez que lo tocaba el portugués me decía, tenés que grabarlo. Y yo estaba pagando en un hotel, solo. Y me acuerdo que digo, bueno, yo le hago una letra. Y no me salía nada. Porque yo no tenía nada en el hotel, porque tenía muy poco. Y me compré el diario del día para leer algo y a ver si se me despertaba la imaginación con palabras que leía, ¿viste? Del diario. No tenía ni un libro, no tenía nada. Y me compro el diario y bueno, y empiezo a escribir y qué sé yo, y el día anterior al último día de grabación le digo al portugués, tengo la letra, vamos a grabarlo. Y ahí nomás grabamos el tema, que terminó siendo el último tema que entró, y por eso en el disco hay 14 temas, sino 13. Si vos me das a elegir hoy, como hace poco hizo un recital de 2 canciones de cada disco, ¿qué 2 canciones elijo de acá? Una es Nada más que el cielo. ¡Idiota, desgraciado, te detesto! Y además, tu regalo es cursi. Ella dice que no, yo le digo que sí. Ella quiere parar y yo quiero seguir y no entiendo por qué. Desde que yo la vi, ya no pude dejar de mirarla en el bar donde la conocí. Ella quiere ganar. Ella y yo también tiene una linda historia. Es un tema muy sencillo, 3 acordes, fácil de tocar para todo el mundo, una historia
nada, de esas que por suerte no son reales. Y lo que tiene de anécdota este tema era que, como te dije al principio, yo este disco lo grabé parando en la casa de Ariel Pozo, ¿no? Y Ariel tenía un aparato que era un televisor, un grabador de esos televisores, que tenía un televisor blanco y negro chiquito, una pantalla chiquita, no sé si vos lo llegaste a ver una vez, eran unos aparatos así, eran televisor y grabador y cassette, todo juntos, pero la pantallita era una porquería, y era con antena. Y yo quería empezar el tema con alguna grabación de una discusión de algo, ¿viste? Entonces llegábamos a la noche y después de cada grabación, ahí mismo, en ese mes que te digo, agarraba un cassette y ponía la televisión esa y cambiaba el dial para ver qué agarraba, ¿viste? Qué agarraba, a ver si agarraba alguna frase interesante, porque quería poner algo, una frase que digamos, de una película o de algo, que no fuera grabada por mí ni nada. Y estábamos ahí una noche y sintonizo y veo que empiezan a pelear un hombre y una mujer. Digo, acá, track, aprieto rec y play y sale esa discusión con la que abre el tema, que dice, idiota, desgraciado, te detesto. Y además, tu regalo es Kurz, Truk, y le metimos un portazo. Así se armó el principio de Ella y Yo. Que otra cosa también que tiene que ver con el azar, porque lo importante es que la televisión no se veía, o sea, no veíamos qué película, se veían todas rayas porque se ve que la señal era malísima, pero así y todo, esa frase quedó como el principio de ese tema. Después de tanta histeria, esperaba algo más. Me diste jugo de piedra y lo tuve que tomar. Jugo de Piedra es otro experimento, también con esa maquinita, programaciones, cosas, ruidos, ¿viste? Y después aparece esa frase, me diste jugo de piedra y lo tuve que tomar, ¿viste? El jugo de piedra evidentemente es una imagen de algo casi imposible, porque sería casi imposible sacar un jugo de una piedra, ¿no? Eso no estoy descubriendo nada, pero terminó siendo también una letra media, ¿viste? Oscurita. Yo no escribo muy oscuro, pero ponele que ahí hay algo de oscuridad en esa letra y que tenía que ver con esa instrumentación. Terminamos metiendo unas guitarras muy interesantes y muy violentas. Hay un arreglo en el medio muy orquestal, medio intrincado. Es un tema que, te digo, yo creo que nunca lo toqué en vivo, porque es bastante complejo de entender el clima que yo quería con ese tema. Como te decía, hay máquinas, hay guitarras furiosas, hay arreglos de viento del estilo así, no sé, orquestal, medio deforme, viste, por momentos en la parte casi del final. Así que Jugo de Piedra terminó siendo otra de esas cosas que pasan en un disco, que terminan pintando una totalidad. Yo soy todo esto, soy una canción de amor, también soy un poco de esto, también tengo un poco de oscuridad, también tengo un poco de humor en otras cosas. Digo, un disco tiene eso, es una mezcla de cosas que termina siendo algo que el objetivo sería resumir algo de lo que uno es. Dejó unos libros y el dolor. Pensó que sería mejor decir las cosas de una vez. Después de todo vuelve a ser. Y ahora se pregunta por qué. Todo lo que fue. O sea que es otra de las canciones que a mí me encanta y suelo cantar cuando puedo. Porque es una canción que yo me imaginé sobre una separación, ¿no? El tipo, bueno, una de las tantas separaciones que puede haber dando vueltas. Pero acá tenía una imagen. Yo vivía en un edificio en calle Montevideo y La Prida. No tenía una gran vista. El contrafrente daba a un edificio, al contrafrente de otro edificio que era una gran pared medianera que estaba manchada como tantas paredes de la ciudad, ¿no? O sea, por la humedad, por el tiempo, bueno, termina siendo como
una pintura lo que hay, no se sabe qué es, ¿no? Y esa imagen, cuando llovía, cuando la pared se mojaba, es como que dibujaba otras cosas, ¿no? Entonces, en esta letra de separación, yo me empecé a imaginar que esta mujer que se quedaba en esa casa, en esa pared, cada vez que llovía, veía sus ojos, veía los ojos de su amor que se había ido, ¿no? Ella siempre ve sus ojos en la lluvia sobre la pared, ¿no? Porque en realidad lo que veía era en esos dibujos, viste como cuando uno mira nubes y vos podés ver un perro y yo veo una escoba. Bueno, pasaba más o menos lo mismo con esa pared. Cuando llovía se veían imágenes. Y a partir de una lluvia que pasó ahí, yo vi los ojos, veía los ojos, terminaba de cerrar ese asunto de todo lo que fue. Pero es otra de las canciones bien de amor, digamos, bien de desencuentro, bien, te diría, triste, que tiene este disco. Yo que pensaba que las cosas seguirían igual. Yo que esperaba verte sola y volver a empezar. Mejor sería que me fuera de aquí. Pero es muy temprano para Temprano para morir. Primero porque estoy convencido de que era temprano para morir. Ojalá siga siendo temprano, pero en ese momento era temprano. Y salió como también, más es un blues, ¿no? Una especie de blues con muchos vientos. Tuve la suerte en ese disco, Revelando Secretos, como lo bancaba una compañía y tenía una grabación realmente al nivel de los artistas, viste que una compañía quiere lanzar y quiere apoyar, podía llevar arreglos con una sección de vientos y vinieron saxo, trombón, trompeta, viste, todos vientos de verdad tocando juntos, todos maestros que grabaron casi siempre con todos los artistas, con muchos artistas de Buenos Aires, y este tema que yo quería, así algo de blues, como para este abanico de cosas que termina pasando en un disco, terminé haciendo un arreglo de vientos que me parecía bastante interesante. Entonces le terminé de dar forma a este tema, que es otra de los estilos que da vuelta por Revelando Secretos. Pero sí, la idea de Temprano para Morir es esa, es que estaba convencido de que era temprano, pero como te decía recién, que sigue siendo temprano para morir. dando vueltas en la habitación, abro la ventana, hace tanto calor. En la calle no hay nadie hoy. Una de amor, casi un juego, es casi un juego, una especie de... No quiero meterme con el estilo porque no lo manejo para nada, pero tiene una pequeña intención de reggae, ¿viste? De ese reggae liviano, no hablo del reggae auténtico, sino de ese ritmo parecido a lo que es un reggae, ¿no? Y nada, una letra súper liviana, una letra de cosas que pasan sin importancia y encima dan una de amor en la televisión, ¿viste? Entonces, por ahí, nada, ganas de que pasaran otras cosas y en ese momento justo dar una de amor. Y bueno, casi un chiste, creo que no lo toqué tampoco nunca en vivo. Pero por eso te digo, este disco sobre todo tiene mucho de abrir un abanico de todas las cosas que uno puede hacer, o que podía hacer en ese momento, ¿no? Y una de amor es algo de eso, casi un chiste. Yo la conocí una tarde fría en un banco de la terminal.
otro tren se va, también pasó lo mismo que con Después de la lluvia. Tenía todo el tema terminado y me faltaba un pedazo de letra para la parte del puente. La parte del puente es la parte C que le decimos nosotros, o sea, está estrofa, estribillo, y hay una parte que no es ni estrofa ni estribillo, ¿no? Que en este caso es que dice: y una lágrima, la lágrima del amor, y una mágica y extraña sensación. Bueno, esa parte no tenía letra, ¿no? Y también en una gira le dije al salvaletras, mira, me falta un pedazo de letra acá. Y por supuesto, nada, charlando un rato ahí en la pieza del hotel, terminó saliendo. Un tema que me gusta mucho porque tiene como un riff, pero tocado con un piano y en una zona grave del piano. No es la clásica melodía de riff de piano o de guitarra, que casi siempre tiene un tratamiento, digamos, en los agudos, ¿no? Como una cosa media estridente. Este tema tiene un riff en una parte grave del piano que le da un clima muy, muy particular. La letra también, imaginarse en una estación. Yo en esa época recorría mucho las estaciones, mucho Retiro, mucho Mariano Moreno, ¿viste? Mucha espera, mucho Puente Saavedra a la noche, esperando que pase. Entonces pese a que eso no eran estaciones de trenes, el tren siempre es más musical, ¿viste? Es mucho mejor hablar de un tren que hablar de un colectivo. No sé, por lo menos a mí me parece, ¿viste? El tren es más cinematográfico, es más musical, es más de historia, más fotográfico también, ¿no? Por eso hablo del tren, pero en realidad seguramente son esas cosas que se me ocurrían o pensaba estando en estaciones de colectivos. Esa sí me da un poco de pudor, porque es así como una cosa media salvaje, pero con jugo de naranja, ¿viste? No es muy coherente. Este tema tiene armónicamente una situación muy cerrada, muy de violas recontra podridas y con intervalos así medio cerrados, ¿viste? Cosa que tampoco es usual en mis composiciones. Pero me parecía también que tenía que ver, como te dije al principio. Yo creo que este disco, sobre todo, con estos 14 temas, recorre un montón de facetas de las que yo después fui tomando un camino más para un lado y más para el otro. Porque, por ejemplo, como te decía hace un rato, Revelando Secretos, que tiene tanto de tecnología y tanto de sampleos y de ruidos, terminó siendo algo que durante mucho tiempo después seguí usando y sigo experimentando hasta el día de hoy. Entonces, me parece que es eso, es dejar un abanico de cosas con las cuales te llevas bien, te llevas más o menos, o intentás llevarte, pero que demuestra que por lo menos en tu espíritu musical, en tus ganas musicales, en lo que hay dentro tuyo hay de todo, y lo plasmás. Y en esa oportunidad de plasmarlo para un disco, bueno, así fue que queda Revelando Secretos. Que por supuesto es un disco que adoro, sobre todo porque Esperando por ti es una canción que me ha hecho muy feliz en varios sentidos, ¿no? Y acá, bueno, me voy de tema porque estábamos hablando de Besos en la Ruta, pero como para terminar, hablando de la totalidad del disco, que Esperando por ti tiene dos hitos fundamentales para mí. Uno, que terminó siendo el tema que más me hizo conocer, me hizo conocido para la gente, por el hecho de que yo lo tocaba mucho en un programa de televisión muy visto en esa época, que se llamaba Ritmo de la Noche. Yo haber ido como 10 veces a ese programa a tocar este tema, para mi gusto muchas, si tuviera que hacerlo de nuevo, iría menos veces, o tocaría otros temas. Pero por alguna razón discográfica calculo que me decían, no, bueno, otra vez vamos. ¿Y qué tema? Esperando por ti. Y digo, la vez Esperando por ti. Le terminé haciendo como 3 versiones al final. Ya al final, ¿viste? Iba y la última versión parecía PRI, me acuerdo. Después empecé a conseguir tocar 2 temas. Entonces tocaba Esperando por ti y uno más. Pero bueno, cuestión que cuando yo tocaba en ese programa, el lunes siguiente, este programa iba los domingos,
el lunes siguiente, desde el verdulero, el taxista, el médico, el basurero que recogía a la noche, todos se habían visto. Era una cosa increíble. Realmente me dio una gran alegría, ¿no? Porque vos decís, una canción que nació así como nació, dando vueltas, termina llegando mucho. Y lo otro importante de Esperando por ti es que me lo terminó cantando una hinchada de fútbol, que yo creo que es como, para mí por lo menos, el sueño del pibe. Primero fue Leandro Enelken, que en ese momento me llamó Martín Souto, que tenía el programa El Aguante, me llama por teléfono y me dice, che, mirá, te contamos que está primero en el ranking, el tema tuyo. Yo no tenía idea porque yo no veía El Aguante, y creo que en ese momento yo no tenía TIC, el servicio de cable, yo ni sabía de esto, y me llama y me dice, che, está primero en el ranking del Aguante de los temas de las hinchadas. Y para mí fue una emoción increíble. ¿Y qué equipo? ¿No? Leandro Enelken, bueno, me mandaron, me acuerdo, por correo un cassette con la cita, con la grabación. Y después me lo cantó la hinchada de Racing, que hasta hace poco, en plena pandemia, con estas conexiones que uno empieza a hacer y charlas con diferentes personas, me llaman, se conecta un chico que supongo que es el hinchado del club, me dice, mirá, estamos recopilando los temas que cantamos, y por supuesto Esperando por ti para nosotros, viste, es uno de los himnos, qué sé yo. Me dice, ¿vos no lo cantarías con nuestra letra? Sí, escuchame, yo soy de Central, pero para mí que una hinchada me cante un tema va más allá del equipo de que es cada uno, es como un agradecimiento a semejante situación de que toda una hinchada esté cantando una canción tuya. Así que bueno, le hice una versión con la letra de ellos y la subieron a sus redes, estaban todos enloquecidos y agradecidos. Así que bueno, es una canción que, como te digo, me dio un par de alegrías importantes. Así que este disco, que es Revelando Secretos y que arranca con Esperando por ti, terminó siendo para mí un gran mojón en lo que es una carrera, digamos, ¿no? Porque lo tomo como un momento muy importante para mí. Fue una producción Modo Podcast, Galpón 11, Rosario.